Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a desarrollar nuestro contenido asignado para la semana número 17. ¿Verdad? Es importante que estemos, ¿verdad?, orándole a Dios para poder pedirle paz, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos en este tiempo por todo lo que se está dando. También pedirle que interceda por nosotros. Sabemos que lo está haciendo, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros y por cada una de las familias del colegio. Pero también nosotros tenemos que interceder, ¿verdad?, mediante la oración con los demás compañeros. Sabemos que hay muchas familias que están siendo afectadas por esta enfermedad y también, ¿verdad?, que han sido afectadas con la pérdida de un ser querido. Entonces, es donde nosotros debemos de ser solidarios, ¿verdad? Y tenemos que orar por todas esas familias, orar por el colegio, por los maestros, por cada miembro de la institución y así también por nuestro país, ¿verdad? Para que sabemos que Dios tiene el control de esta situación, pero para que todos estos casos también bajen, ¿verdad? Es importante orar por nuestro país. Bueno, chicos, agradecerles por todo lo que ustedes hacen en casa, desarrollando cada contenido, cumpliendo con cada actividad, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestro contenido. Gracias de antemano porque todo lo que hacen, lo hacen excelente, ¿verdad? Empezamos, vamos a desarrollar nuestra clase. Eh, Tenemos nuestro lema, somos la diferencia con Jesús, y le damos inicio a nuestro contenido. Bienvenidos sean todos. Tenemos materia lenguaje, contenido, la oración simple y los tipos de sujeto que se dan en la oración simple. Ahora su servidor, Mr. Víctor Martínez, ¿verdad? Tenemos primero el término de dónde proviene lo que es oración, y oración proviene del término latín oratio, que significa oración. Ahora, la oración tiene varios usos. ¿Verdad? Nosotros le podemos encontrar varios usos. Ahora, para la gramática, ¿verdad?, la oración se trata como un constituyente sintáctico. El constituyente sintáctico más pequeño y que es posible de expresar en una proposición lógica. Cuando hablamos de una un constituyente sintáctico más pequeño, estamos hablando o se refiere a que a pesar que la oración es pequeña, ¿verdad?, tiene un enunciado y ese enunciado tiene sentido, ¿verdad? A pesar de que las partes de esta oración sean pocas, ¿verdad? Pero cuando lo que estamos expresando tiene una lógica, tiene un sentido. Ahora también, entonces, podemos decir que este conjunto de palabras, ¿verdad?, tiene autonomía sintáctica. Ahora, cuando hablamos de la autonomía sintáctica, estamos refiriéndonos a que las partes que posee este tipo de oración, que ya sabemos que es sujeto y predicado, tienen sentido, ¿verdad? Que tienen un verbo y que tienen un sujeto y que tienen un predicado. Entonces a eso nos referimos cuando es una autonomía sintáctica que tiene un sentido lógico, ¿verdad? Seguimos. Tenemos otro concepto de lo que es la oración simple y podemos decir que son aquellas oraciones que se componen de un solo verbo. Estas oraciones, por su contenido, ¿verdad?, podemos decir, y así es, que solamente posee un verbo, que normalmente este está conjugado. Ahora, para reconocer una oración, tenemos que identificar dos partes que son importantes. Primero, identificar el verbo conjugado. Primero, lo que tenemos que hacer es ver la oración, ¿verdad? Analizarla y observar dónde está el verbo, cuál es el verbo. A partir de esa parte, cuando ya identificamos el verbo, ¿verdad?, identificamos qué partes posee. Sabemos que posee el sujeto y posee el predicado, ¿verdad? Entonces, una oración simple se divide en dos partes, el sujeto y predicado. También tenemos la oración. Dice, el arco iris tiene 7 colores. Identificamos
o localizamos lo que es el verbo conjugado, que es tiene. Entonces, cuando yo ya identifico el verbo, observo que hay dos partes, ¿verdad? Localizo lo que es el sujeto y localizo lo que es el predicado. Luego tenemos que cuando ya una vez hemos localizado el verbo, podemos reconocer que la oración tiene un sujeto y tiene un predicado. Y podemos observar el ejemplo de la parte de abajo. Dice, Susana toca el piano, ¿verdad? Identificamos en esta oración el verbo conjugado. El verbo conjugado es toca, ¿sí? Entonces, el verbo pertenece a lo que es el predicado. Entonces ya sé que es una parte de la oración. Y lo primero que está expresado, que es un sustantivo, ¿verdad? Propio, que es Susana, es el sujeto de la oración. Entonces, a partir de eso, yo puedo identificar dos partes de la oración. Se divide en dos partes. Ok, seguimos. Ahora, la oración simple se divide en dos partes, ¿verdad? Se divide en sujeto y se divide en predicado. En sujeto es quien realiza la acción o de quién se habla en la oración, ¿verdad? Y tenemos el predicado, que es lo que se dice del sujeto y presenta la acción que realiza el sujeto, ¿verdad? Entonces estamos hablando, cuando hablamos de la acción, nos referimos al verbo que está expresado en la oración. Ahora tenemos, en este caso, como ejemplo, en el sujeto, ¿verdad? Los alumnos. Y en el predicado, reciben clase de lenguaje. Y tenemos acá, ¿verdad? Tenemos a los chicos recibiendo la clase de lenguaje y podemos decir que la primera parte es el sujeto, los alumnos, que está expresado en esta parte del esquema. Luego reciben clase de lenguaje, es la otra parte de la oración y que corresponde al predicado. Entonces, ¿cuál es el verbo conjugado en esta oración? Es reciben, esa es la acción. Entonces, a partir de cuando yo identifico el verbo, ya identifico que también hay dos partes, ¿verdad? Yo sé que el verbo, sabemos que el verbo pertenece a lo que es el predicado. Seguimos. Tenemos que también en la oración hay dos tipos de sujeto. En este caso se encuentra el sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿Cuáles son esos sujetos y cómo están clasificados? Podemos decir que el sujeto simple, vamos a definir lo que es el sujeto simple, y que en una oración simple, ¿verdad? El sujeto puede adoptar dos formas. Ya sabemos que es el sujeto simple y el sujeto compuesto, como lo vimos en la lámina anterior. Ahora, el sujeto simple está conformado por un núcleo, ¿sí? Quiere decir que solo posee un sujeto. Y está acá, ¿verdad? Dice que el sujeto simple está conformado por un núcleo y que para identificarlo en la oración le colocamos las letras NS, que significa núcleo del sujeto, que es la parte más importante del sujeto. Y acá está entre paréntesis, núcleo del sujeto. Ahora tenemos un ejemplo. El pato negro está nadando en el lago. Identifico, chicos, identificamos lo que es el verbo conjugado, que es está nadando, ¿verdad? Ahora, sabemos que está nadando, ¿quién? ¿Quién está nadando? El pato negro. Entonces, el pato negro es el sujeto y está nadando en el lago es el predicado, es lo que se dice del sujeto. Y tenemos acá en esta parte que el pato negro es el núcleo del sujeto, es la parte más importante del sujeto. Y acá está, ¿verdad? Está clasificado. Está dividida la oración en sujeto y predicado. Y tenemos la imagen de el patito negro que está nadando en el lago. Ok, seguimos. Ahora tenemos algunos ejemplos de oraciones simples, de oraciones con sujeto simple, que solo tiene un sujeto
en la oración. La primera oración. El oso blanco es una especie de mamífero carnívoro. ¿Sí? ¿Quién es el núcleo del sujeto? El oso blanco, ¿verdad? Es de quien se habla en la oración, y el predicado es lo que se dice del sujeto. Se dice de que este mamífero, ¿verdad? Es carnívoro, como lo expresa el predicado. Ahora, la parte más importante del sujeto es oso, ¿verdad? ¿Verdad? Que es el núcleo del sujeto. Tenemos la siguiente oración. Juan Carlos va de paseo al hospital con su familia. Tenemos ahí, identificamos el verbo, ¿verdad? Va de paseo y es parte de lo que es el predicado. Ahora, la primera parte, que son sustantivos propios, ¿verdad? Pertenece a lo que es el sujeto de la oración. ¿Y quién es el núcleo del sujeto? Es Juan Carlos, ¿verdad? Que es la parte más importante. Entonces, en una oración, los sustantivos pueden ser, el sujeto de la oración puede ser un sustantivo común o un sustantivo propio, como está en la primera oración, que es un sustantivo común y un sustantivo propio. Tenemos la siguiente oración. El Real Madrid es campeón de la Liga Española, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto de la oración? El Real Madrid. ¿Quién es el predicado? Es lo que se dice el sujeto, que es el campeón de la Liga Española del año 2020. Y el núcleo del sujeto es el Real Madrid. Es la parte más importante del sujeto. Y tenemos, mi tía trabaja de enfermera en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Trabaja es el verbo que pertenece al predicado, entonces yo identifico que esa parte pertenece al predicado, y mi tía pertenece al sujeto, que es la parte que está diciendo quién trabaja, ¿verdad? Entonces, mi tía es el núcleo del sujeto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, chicos, de los cuales podemos hacer uso y identificando el sujeto simple. Sabemos que el sujeto simple en una oración es cuando solo posee un sujeto o un núcleo de sujeto. ¿Ok? Vamos a definir lo que es el sujeto compuesto. Ahora, el sujeto compuesto se refiere a cuando, ¿verdad? En la oración posee más de un núcleo, posee más de un sujeto. Ahora, para identificarlo de igual forma, utilizamos las letras NS en mayúscula, que significa, entre paréntesis, núcleo del sujeto. Tenemos un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Dice: Andrés, Matías y Saraí leen diferentes cuentos. ¿Quiénes son, verdad, los sujetos de la oración? Son Andrés, Matías y Saraí. Entonces, cada uno de ellos posee un NS, que es un núcleo de sujeto, que son la parte más importante del sujeto, y tenemos el predicado, que es lo que se dice de ellos. Y tenemos la imagen, ¿verdad? Que ahí están leyendo, se mira que están leyendo cuentos diferentes, ¿verdad? Ok. Tenemos oraciones. ¿Cuáles son esas oraciones? Oraciones con sujeto compuesto. ¿Cuáles son? Los estudiantes de sexto grado van de excursión a las ruinas. Ok. ¿Quién es el sujeto, el núcleo del sujeto de esta oración? Los alumnos, los estudiantes de sexto grado es el núcleo del sujeto. Es la parte más importante del sujeto. Y van de excursión es el predicado. Es lo que se dice de el sujeto, ¿verdad? Seguimos. Tenemos: los bomberos llegaron a tiempo a rescatarlos. ¿Quién es el núcleo del sujeto en esta oración? Los bomberos, ¿verdad? Y ahí tenemos que está dividida la oración en sujeto y predicado. Luego tenemos: la manada de lobos se dirige hacia el bosque. ¿Quién es el núcleo del sujeto en esta oración? La manada de lobos. El núcleo del sujeto es compuesto porque son varios sujetos, ¿verdad? Y
Por último tenemos Sofía, Miguel y Carlos se graduaron de ingeniería. ¿Quién es el núcleo del sujeto en esta oración? Sofía, Miguel y Carlos. Ahora, también en el sujeto compuesto podemos utilizar lo que son sustantivos comunes y podemos utilizar sustantivos propios, ¿verdad? Seguimos. Y tenemos ahí la imagen, ¿verdad? De cómo está compuesto el sujeto compuesto, valga la redundancia, ¿ok? Seguimos. Vamos con nuestras actividades del libro. Actividad número 2 de la página 98. Escribe verdadero o falso según corresponda a cada enunciado. La oración gramatical posee sujeto y predicado. Es verdadero. El predicado oracional se refiere a quien realiza la acción. Vamos a ver si es cierto o es falso. Falso, ¿verdad? Siguiente afirmación o negación. El sujeto de una oración puede ser simple y compuesto. Lo hemos visto en la clase. Es correcto. Y la oración simple es un enunciado con significado incompleto. No, porque tiene un significado completo la oración, a pesar que sea corta. Falso. Ok, pasamos a nuestra siguiente actividad. Dice, actividad número 4 de la página 98. Redacta 2 oraciones utilizando los tipos de sujeto estudiados. Ok, primera oración. Mi hermano participó en el concurso de dibujo. Ok, la parte subrayada es el sujeto. ¿Y quién es el núcleo del sujeto en esta oración? Mi hermano, ¿verdad? Y participó en el concurso de dibujo es el predicado. Siguiente oración. Pedro, David y Josué van de paseo donde su tío. ¿Sí? ¿Quiénes son el sujeto de esta oración? Pedro, David y Josué. Son sujeto compuesto porque son más de un sujeto y van de paseo es el predicado. Entonces, por lo tanto, Pedro, David y Josué son núcleo del sujeto. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención prestada. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, ¿verdad? Seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o me pueden llamar. Que Dios les bendiga. Cuídense.